Esas fueron las palabras que escuché antes de sentir sus manos contra mi espalda. Todavía siento el vacío bajo mis pies, el frío del mármol acercándose mis dedos, cerrándose con fuerza alrededor de la barandilla, y su risa. Esa risa que nunca olvidaré mientras viva. Me llamo Catalina Mendoza, tengo 68 años, y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre en una sola tarde de martes. Durante 2 años viví bajo el mismo techo que ella. 2 años en los que aprendí a caminar con cuidado, a medir mis palabras, a hacerme pequeña en mi propia casa. Porque cuando mi hijo Carlos se casó con Elena, algo en el aire de esa casa cambió para siempre. Pero déjame empezar por el principio, por los días en que todo parecía estar bien, por los días en que yo todavía creía que el amor de una madre era suficiente para proteger a su familia de cualquier mal. La casa donde vivíamos está en el barrio de Triana, en Sevilla. Una casa antigua de 2 plantas con una escalera de mármol labrado que mi difunto esposo Miguel mandó restaurar cuando nos casamos hace 43 años. Qué irónico que algo tan hermoso casi se convirtiera en mi tumba. Triana es un barrio especial. Aquí se respira el olor a azahar en primavera, se escucha el rasgueo de las guitarras flamencas por las noches, y la gente todavía se conoce, todavía se saluda, todavía se preocupa por los vecinos. Nuestra casa tiene un patio interior con una fuente de azulejos andaluces que mi suegra, que en paz descanse, eligió cuando esta casa pertenecía a sus padres. Hay un naranjo en el centro del patio que tiene más años que yo, y sus flores perfuman toda la casa cada primavera. Miguel y yo compramos esta casa a sus padres cuando ellos se mudaron a un apartamento más pequeño cerca del río. La restauramos juntos, piedra por piedra, sueño por sueño. Cada baldosa, cada puerta, cada ventana tiene una historia. La cocina con sus azulejos pintados a mano, el salón con las vigas de madera originales, la terraza en el último piso donde cultivamos tomates y albahaca en verano, y la escalera. Esa escalera de mármol blanco con barandilla de hierro forjado que sube serpenteando desde el patio hasta la planta superior. Miguel siempre decía: Catalina, cariño, esta escalera es preciosa pero peligrosa. Ten cuidado cuando esté mojada. Nunca imaginé que el peligro no vendría del mármol resbaladizo, sino de unas manos que debieron ser familia. Vivíamos felices aquí. Criamos a nuestros 3 hijos en estas paredes. Marta, la mayor, que ahora vive en Barcelona con su marido y sus 2 hijos. Lucía, la del medio, que está en Madrid trabajando en una editorial. Y Carlos, el pequeño, que se quedó aquí en Sevilla, trabajando en la empresa constructora que su padre fundó hace 35 años. Miguel era un hombre de campo que se hizo a sí mismo. Llegó a Sevilla desde un pueblo de la sierra con 17 años y 30 pesetas en el bolsillo. Trabajó en la construcción, aprendió el oficio de albañil después de capataz, y para cuando cumplió 40 años, había levantado su propia empresa. Mendoza Construcciones. Todavía existe. Carlos la dirige ahora. Mi marido era un hombre rudo por fuera, con las manos callosas y la piel curtida por el sol andaluz, pero con un corazón del tamaño de la Giralda. Nos casamos cuando yo tenía 21 años y él 24. Fue un matrimonio de esos que ya no se ven, de los que duran toda la vida, de los que crecen con el tiempo en lugar de marchitarse. Miguel murió hace 5 años de un infarto. Estábamos en la terraza regando los tomates cuando de repente se llevó la mano al pecho y me miró con esos ojos marrones que tanto amaba. Catalina, me dijo: creo que me voy. Y se fue, así sin más. Como si Dios hubiera decidido que ya era suficiente, que ya había trabajado bastante, que ya merecía descansar. Los primeros meses después de su muerte fueron los más difíciles de mi vida. Esta casa que tanto amábamos se volvió enorme, silenciosa, llena de ecos de lo que ya no estaba. 8 habitaciones para una mujer sola. Un patio donde ya nadie se sentaba a tomar el fresco por las noches. Una cocina donde preparaba comida que nadie comía. Mis hijas llamaban todos los días desde Barcelona y Madrid. Me pedían que me fuera con una de ellas, que vendiera la casa, que empezara de nuevo. «Mamá, esa casa es muy grande para ti sola», decía Marta, con esa voz preocupada que heredó de su padre. «¿Y si te pasa algo y no hay nadie?» «Estoy bien, hija. Rosario viene todos los días menos los domingos. Y Carlos pasa a verme cada tarde». Y era verdad. Carlos, mi niño pequeño que ya tenía 38 años, venía a verme cada día después del trabajo. Se sentaba conmigo en el patio, me contaba sobre los proyectos de la constructora, sobre los problemas con los proveedores, sobre sus sueños de expandir el negocio.
Cenábamos juntos, veíamos las noticias y después se iba a su piso al otro lado del río. Pero yo veía la preocupación en sus ojos cada vez que se despedía. Ese miedo de que su madre envejeciera sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Mamá, prométeme que me llamarás si necesitas algo, me decía besándome la frente. Lo que sea a la hora que sea. Te lo prometo, hijo. Y lo prometía de verdad, aunque sabía que nunca lo haría. Porque las madres somos así. Preferimos sufrir en silencio antes que ser una carga para nuestros hijos. Carlos conoció a Elena en la feria de abril hace 3 años. Yo todavía llevaba el luto por Miguel, pero había empezado a salir un poco más a intentar vivir de nuevo. Carlos me convenció de ir a la feria una tarde a pasear por las casetas, a escuchar sevillanas, a fingir que la vida seguía. Y allí estaba ella, Elena Vargas, 34 años, especialista en ventas de una inmobiliaria de lujo en el centro de Sevilla. Alta, delgada, con el pelo negro recogido en un moño tirante que le acentuaba los pómulos. Tacones altos incluso en el albero de la feria. Un vestido de flamenca rojo que le quedaba como si se lo hubieran cosido encima. Sonrisa perfecta. Dientes blancos. Ojos oscuros. Ojos que cuando Carlos no miraba se volvían fríos como el mármol de mi escalera. «Mamá, te presento a Elena», me dijo Carlos esa tarde con los ojos brillantes de una manera que no veía desde que era adolescente. Nos conocimos hace 1 hora y ya sé que es especial. Elena me tendió la mano con una sonrisa estudiada. «Señora Mendoza, es un placer conocerla. Carlos me ha hablado mucho de usted». Encantada respondí, aunque algo en mi interior se tensó sin saber por qué. Las madres tenemos un sexto sentido, un instinto que nos dice cuando algo no está bien, aunque no podamos explicarlo. Esa tarde, mirando a Elena, mi instinto me gritaba que tuviera cuidado. Pero me callé. Me dije a mí misma que eran celos de madre, que era el miedo a perder a mi hijo, que era la viudez haciéndome desconfiar de todo. Qué equivocada estaba. Carlos y Elena empezaron a salir esa misma semana. Al principio yo intenté alegrarme. Mi hijo tenía casi 40 años y nunca se había casado. Había tenido novias, claro, pero ninguna había durado más de 1 año. Siempre encontraba algún defecto, alguna incompatibilidad, alguna razón para terminar. «Es que ninguna es como tú, mamá», me decía riendo. «Tú pusiste el listón muy alto». Pero Elena era diferente, según él. «Mamá es inteligente, es fuerte. Sabe lo que quiere», me decía con esa mirada enamorada que me partía el corazón. No es de esas mujeres que solo buscan que las mantengan. Tiene su propia carrera, su propio dinero. Es independiente. «Me alegro, hijo», le respondía yo, tragándome mis dudas. «Si tú eres feliz, yo soy feliz». Elena empezó a venir a casa los domingos para el almuerzo. Siempre traía algo, una botella de vino caro, un ramo de flores, un postre de una pastelería elegante. Siempre perfectamente vestida, perfectamente maquillada, perfectamente educada. «Señora Mendoza, su paella está deliciosa», decía con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. «Tiene que enseñarme a hacerla algún día». «Cuando quieras, hija», le respondía yo, aunque la palabra hija me salía forzada. Porque Elena nunca me llamaba mamá, ni siquiera Catalina. Siempre era señora Mendoza, con esa distancia cortés que mantenía una línea invisible entre nosotras. Rosario lo notó antes que yo. Rosario lleva trabajando en mi casa 25 años. Vio crecer a mis hijos, vio morir a mi marido, me vio llorar en la cocina cuando pensaba que nadie me veía. Rosario me conoce mejor que mis propias hijas. Señora Catalina me dijo un día mientras preparábamos el almuerzo, «Esa muchacha no me gusta». «Elena, ¿por qué dices eso? Tiene una cara cuando don Carlos está delante y otra cuando se va. Y la segunda cara, señora. La segunda cara da miedo». «Son imaginaciones tuyas», Rosario, le dije, aunque en el fondo sabía que no lo eran. «Es una buena chica. Carlos la quiere. Don Carlos la quiere, sí. Pero ella no sé qué quiere. Y eso me preocupa. Debí escucharla. Debí hacer caso a mi instinto, al instinto de Rosario, a todas las señales que el universo me estaba mandando. Pero no lo hice, porque era la madre de Carlos y las madres queremos ver felices a nuestros hijos, aunque eso signifique cerrar los ojos ante lo que no queremos ver. Carlos y Elena se casaron 6 meses después de conocerse. Fue una boda pequeña en el patio de nuestra casa bajo el naranjo con el olor a azahar perfumando el aire. Mis hijas vinieron desde Barcelona y Madrid, los amigos de Carlos de la constructora, algunos vecinos del barrio. Todo fue elegante, sobrio, bonito.
Elena llegó con un vestido blanco entallado que le hacía parecer una estrella de cine. Carlos la miraba como si no pudiera creer su suerte. Y yo lloré durante la ceremonia como lloran todas las madres, pero mis lágrimas tenían un sabor extraño que no supe descifrar. Durante el brindis, Elena tomó el micrófono y dijo algo que se me quedó grabado en la memoria. Quiero agradecer a la señora Mendoza por criar a un hombre tan maravilloso. Sé que no será fácil llenar sus zapatos, pero haré mi mejor esfuerzo para ser digna de esta familia. Todos aplaudieron. Yo sonreí. Pero algo en esas palabras me picó como una astilla que no puedes ver, pero que duele cada vez que la rozas. Llenar mis zapatos. ¿Por qué tendría que llenar mis zapatos? Yo no me iba a ningún lado. Los primeros meses después de la boda fueron tranquilos. Carlos y Elena se instalaron en su piso en el centro de Sevilla. Él venía a verme 3 o 4 veces por semana. Ella lo acompañaba a veces siempre con esa sonrisa perfecta, siempre con un comentario amable. Señora Mendoza, su jardín está precioso. Señora Mendoza, me da la receta del gazpacho. Señora Mendoza, qué vestido tan bonito lleva hoy. Siempre señora Mendoza. Nunca Catalina. Nunca mamá. Pero yo empecé a notar cosas. Pequeñas cosas que por separado no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón inquietante. La manera en que Elena se tensaba cuando Carlos me besaba la frente al despedirse. Cómo cambiaba de tema cuando yo contaba alguna anécdota de cuando Carlos era niño. El suspiro apenas audible cada vez que mi hijo decía, voy a pasar a ver a mi madre. Y las preguntas. Siempre las mismas preguntas con diferentes disfraces. Carlos, cariño, ¿no crees que tu madre estaría más cómoda en una residencia? Ahí tendría compañía todo el día. Amor, tu madre ya está mayor para cuidar una casa tan grande. ¿Y si la vendemos y le compramos algo más pequeño? ¿Has pensado que tus hermanas deberían contribuir más al cuidado de tu madre? Tú no puedes cargar con todo. Carlos siempre respondía lo mismo. Mi madre se queda en su casa, pero yo veía la frustración acumulándose en los ojos de Elena cada vez que mi hijo decía eso, una frustración que crecía como una sombra alimentándose de cada visita, de cada llamada, de cada mamá, que salía de los labios de Carlos. Y entonces llegó la caída, no la caída de la escalera. Otra caída, una que cambiaría todo. Era un martes de noviembre. Rosario había llamado para decir que estaba enferma y no podía venir. Yo estaba sola en casa limpiando el baño del piso de arriba cuando resbalé en las baldosas mojadas. Me golpeé la cadera contra el lavabo. No me rompí nada, pero el dolor fue terrible. Intenté levantarme y no pude. Me quedé ahí en el suelo frío del baño sin poder moverme, sin teléfono, sin nadie que pudiera ayudarme. Pasaron 3 horas. 3 horas en las que pensé que iba a morir sola en ese baño como había muerto Miguel en la terraza. 3 horas en las que recé a la Virgen del Rocío, a todos los santos que conocía, pidiendo que alguien viniera a buscarme. Y alguien vino, Carlos. Había intentado llamarme varias veces y al no contestar se preocupó. Vino con sus llaves, me encontró en el suelo, me llevó al hospital. Los médicos dijeron que tuve suerte, que a mi edad una caída así podía significar meses de recuperación o peor. Me hicieron radiografías, una revisión completa. Tenía un hematoma enorme en la cadera y 3 costillas fisuradas. Necesita que alguien esté con usted, me dijo el doctor con cara seria, al menos hasta que se recupere completamente. Carlos no lo pensó 2 veces. Te vienes a vivir conmigo, mamá. Hijo, estoy bien. Fue solo un golpe. No es negociable. Ya hablé con Elena. Tenemos espacio de sobra. Te quedas con nosotros hasta que estés mejor. Miré a Elena que estaba de pie junto a la puerta de la consulta. Tenía esa sonrisa perfecta puesta, pero sus ojos eran 2 piedras negras. Claro, señora Mendoza, dijo con voz dulce. Nuestra casa es su casa. Así fue como terminé viviendo con ellos en su piso de 3 habitaciones en el centro de Sevilla. La recuperación tardó más de lo esperado. 2 meses se convirtieron en 3. 3 en 4. El piso era moderno, luminoso, pero no era mi casa. No había patio con naranjo. No había azulejos andaluces. No había recuerdos de Miguel en cada rincón. Me sentía como una invitada en un hotel elegante donde nadie hablaba mi idioma. Elena era cortés conmigo. Siempre cortés. Pero esa cortesía tenía un filo que cortaba sin dejar marcas visibles. Señora Mendoza, no hace falta que cocine. Yo me encargo. Señora Mendoza, no toque eso, lo voy a ordenar yo. Señora Mendoza, Carlos está muy cansado del trabajo. Mejor no lo moleste esta noche. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui haciendo pequeña.
invisible, una sombra que vagaba por el piso sin atreverse a hacer ruido. Y entonces un día Carlos tuvo una idea. Mamá, he estado pensando, me dijo una noche después de cenar. ¿Por qué no nos mudamos todos a tu casa? Elena levantó la vista del plato, con una expresión que solo duró un segundo, pero que yo capté perfectamente. Era una mezcla de sorpresa e ira contenida. ¿A la casa de Triana?, preguntó con voz controlada. Sí, es mucho más grande. Mamá se queda en su habitación de la planta baja, nosotros ocupamos la planta de arriba. Todos ganamos. Yo estoy cerca de mamá por si necesita algo y ella sigue en su espacio con sus cosas, su jardín, su patio. A mí me pareció una idea maravillosa. Era mi casa después de todo. La casa donde había sido feliz durante más de 40 años. La casa donde quería morir cuando llegara mi hora. Me parece bien, hijo, dije intentando no sonar demasiado ansiosa. Si a Elena no le importa. Elena sonrió. Esa sonrisa perfecta que ya empezaba a reconocer como una máscara. Claro que no me importa, señora Mendoza. Lo que sea por la familia. Nos mudamos en octubre, justo cuando los naranjos empezaban a madurar. Yo recuperé mi habitación, mis cosas, mi cocina, mi patio. Carlos y Elena se instalaron arriba en lo que había sido la habitación principal de Miguel y mía antes de que él muriera. Los primeros días fueron casi felices. Carlos estaba radiante de poder estar cerca de mí. Yo cocinaba para ellos, les tenía la casa limpia con ayuda de Rosario, les planchaba la ropa. Mamá, no tienes que hacer todo esto, me decía Carlos. Descansa. Me gusta hacerlo, hijo. Me hace sentir útil. Y era verdad. Después de tantos meses sintiéndome como una carga, tener una casa que cuidar me devolvía un propósito. Pero Elena lo veía diferente. Lo supe cuando empecé a encontrar las señales. Las primeras señales fueron pequeñas. Tan pequeñas que me costaba saber si eran reales o imaginaciones de una vieja paranoica. La fotografía de mi boda con Miguel, que siempre estaba en la repisa del salón, apareció un día guardada en un cajón. «Ay, señora Mendoza, perdone», dijo Elena cuando le pregunté. La estaba limpiando y se me olvidó ponerla en su sitio. Los cojines bordados que mi madre me regaló cuando me casé desaparecieron del sofá. Elena los había guardado porque no combinaban con la decoración. Las cortinas de encaje que yo misma había cosido hace 30 años fueron reemplazadas por unas modernas de tela gris. Estaba redecorando un poco, me explicó Elena con esa sonrisa. Esta casa necesitaba una actualización, ¿no cree actualización? Como si mis 40 años de recuerdos fueran algo obsoleto que había que tirar a la basura. Pero me callé. Me dije a mí misma que era una exagerada, que Elena solo quería sentirse en casa, que yo tenía que adaptarme. Las cosas empeoraron gradualmente. La llave del agua caliente de mi baño se aflojó un día. Me bañé con agua helada durante una semana entera en pleno diciembre. Cuando Carlos llamó al fontanero, el hombre dijo que alguien había aflojado la tuerca a propósito. «Qué extraño», dijo Elena encogiéndose de hombros. «A lo mejor fue sin querer cuando limpié». Mis tazas favoritas, 3 tazas de porcelana pintada a mano que Miguel me regaló en nuestro 20º aniversario, aparecieron rotas en el fregadero. «Lo siento mucho, señora Mendoza», se disculpó Elena con cara compungida. «Se me resbalaron de las manos. ¿Soy tan torpe?» Y la fotografía de mi boda, la que había reaparecido en su lugar después del primer incidente, la encontré un día volteada contra la pared. Cuando la giré, vi que alguien había rayado el cristal con algo afilado justo sobre el rostro de Miguel. Esa vez casi me puse a llorar ahí mismo. «Elena, ¿tú hiciste esto?», le pregunté con la voz temblando. Ella me miró con esos ojos fríos que ya empezaba a conocer demasiado bien. «¿Por qué haría yo algo así, señora Mendoza? Quizás se cayó y se rayó con algo. Estas casas antiguas tienen muchos accidentes. Accidentes. Todo eran accidentes. Y yo empecé a caminar con miedo por mi propia casa. Empecé a revisar todo 2 veces. Empecé a cerrar mi habitación con llave por las noches. Empecé a sentir que había una sombra siguiéndome cada vez que Carlos se iba a trabajar. Pero no dije nada. No le dije nada a mi hijo porque no quería ser esa suegra. No quería ser el problema entre él y su esposa. No quería que tuviera que elegir entre su madre y su mujer. Así que me hice pequeña, invisible. Traté de no estorbar, de no opinar, de no existir demasiado. Y Elena lo notó, porque cuando un depredador siente que su presa tiene miedo, ataca con más fuerza. Las palabras empezaron cuando Carlos no estaba en casa. Al principio eran comentarios sutiles envueltos en sonrisas falsas.
Debe ser difícil para usted, señora Mendoza, ver cómo su hijo tiene ahora otra mujer en su vida. Supongo que a su edad es normal aferrarse al pasado. Carlos me contó que usted siempre fue muy protectora con él, casi asfixiante, diría yo. Cada palabra era un alfiler que se clavaba despacio, tan despacio que apenas dolía en el momento, pero que dejaba una herida que supuraba durante días. Y luego vinieron las palabras más directas. Fue un viernes por la tarde. Carlos había salido a una reunión de trabajo que duraría varias horas. Rosario se había ido a las 3 como siempre. Yo estaba en la cocina preparando un guiso de cola de toro para la cena. Elena entró y se apoyó en el marco de la puerta mirándome. ¿Necesita ayuda, señora Mendoza?, preguntó con un tono que no era de ofrecimiento sino de burla. No, gracias. Ya casi termino. Siempre cocinando para Carlos, ¿verdad? Siempre preparando sus platos favoritos, siempre mimándolo como si todavía fuera un niño. Me volteé para mirarla. Había algo diferente en su rostro. La máscara se estaba resquebrajando. Es mi hijo. Es normal que quiera cuidarlo. ¿Cuidarlo o controlarlo? Perdona, Elena dio un paso hacia mí. Luego otro. ¿Sabe cuál es el problema, señora Mendoza? Que usted no entiende que Carlos ya no es suyo. Es mi marido. Mío. Y cada vez que cocina para él, cada vez que le plancha las camisas, cada vez que lo llama hijo mío, con esa voz de madre abnegada me está recordando que yo nunca seré suficiente. Me quedé helada con la cuchara de madera en la mano. Elena, yo nunca he querido... ¿Nunca ha querido qué? Hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa, porque eso es exactamente lo que hace. Cada día, con cada gesto, con cada mirada, con cada suspiro. Esta es mi casa, dije. Y mi voz sonó más débil de lo que quería. La casa donde viví con Miguel durante 40 años. Exacto, su casa, su Miguel, su Carlos. ¿Y yo qué soy? La que llegó después. La que nunca estará a la altura de la Santa Madre Perfecta. Eso no es verdad, ¿no? Entonces dígame, señora Mendoza, ¿cuántas veces ha alabado mi cocina delante de Carlos? ¿Cuántas veces le ha dicho que hago bien algo? ¿Cuántas veces me ha tratado como a una hija en lugar de como a una empleada que le robó a su niño? No supe qué responder, porque en algún lugar muy profundo de mi ser una vocecita me susurraba que tal vez Elena tenía algo de razón, tal vez yo había sido demasiado presente, tal vez había comparado demasiado, tal vez... Lo que pensaba, dijo Elena al ver mi silencio. Ni siquiera puede negarlo. Elena, podemos hablar de esto cuando Carlos llegue. ¿Podemos hablar? Elena se rió, pero no había humor en esa risa. No quiero hablar, señora Mendoza. Quiero que entienda una cosa, esta situación no puede seguir así. Alguien tiene que irse, y no voy a ser yo. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Escuché sus tacones repiqueteando contra el mármol, cada golpe un martillazo en mi corazón. Me quedé en la cocina temblando con el guiso olvidado en el fuego. Tenía razón. ¿Había sido yo el problema todo este tiempo? Esa noche cuando Carlos llegó, Elena estaba sonriente y cariñosa. Alabó el guiso que yo había preparado, me preguntó cómo me encontraba, me deseó buenas noches con un beso en la mejilla. Y yo me pregunté si me había imaginado la conversación de la tarde. Pero no me la había imaginado. Lo supe cuando al subir a mi habitación encontré mi cepillo de pelo en el váter. Y cuando al abrir el armario vi que alguien había cortado los botones de mis 3 blusas favoritas. Pequeñas maldades. Crueldades diminutas diseñadas para volverme loca sin dejar evidencia. Y funcionaban. Vaya si funcionaban. Pasaron los meses. Yo sobreviví como pude caminando de puntillas por mi propia casa, evitando a Elena cuando Carlos no estaba fingiendo que todo iba bien, cuando mi hijo preguntaba: «Mamá, ¿estás bien? Te veo más delgada». «Estoy bien, hijo. Es la edad». «¿Segura? Pareces, no sé, apagada. Son imaginaciones tuyas. Elena y yo nos llevamos muy bien». Mentía. Mentía porque no sabía qué otra cosa hacer. Porque decir la verdad significaba destruir el matrimonio de mi hijo. Porque una parte de mí todavía creía que las cosas mejorarían, que Elena cambiaría, que encontraríamos la manera de convivir. Pero Carlos no era tonto. Había heredado la intuición de su padre, esa capacidad de ver más allá de las palabras. Un día me encontró llorando en el patio. Yo pensaba que estaba sola. Rosario se había ido. Elena estaba arriba. Carlos no llegaría hasta las 8. Me senté bajo el naranjo que Miguel había cuidado con tanto amor, y las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Llevaba meses aguantando.
Meses de pequeñas crueldades, meses de palabras envenenadas, meses de sentirme como una extraña en mi propia casa. Y ese día simplemente no pude más. Mamá, me volteé sobresaltada. Carlos estaba ahí en la puerta del patio mirándome con una expresión que nunca olvidaré. Hijo, ¿qué haces aquí? Pensé que no volvías hasta las 8. Se canceló la reunión. Mamá, ¿por qué lloras? No es nada, son tonterías de vieja. Mamá. Carlos se sentó a mi lado y me tomó las manos. Dime la verdad, ¿qué está pasando? Y entonces, sin poder evitarlo, le conté todo. Las tazas rotas, la fotografía rayada, los botones cortados, las palabras en la cocina, las miradas frías, el miedo constante de estar sola con Elena, la sensación de ser una intrusa en mi propia casa. Carlos me escuchó sin interrumpir. Su mandíbula se iba apretando con cada palabra que yo decía. Sus ojos se iban oscureciendo como el cielo antes de una tormenta. Cuando terminé, él se quedó en silencio un largo rato. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, y su voz sonaba rota. Porque no quería que tuvieras que elegir entre ella y yo. Mamá, no hay nada que elegir. Tú eres mi madre. Ella es tu esposa, Carlos, la mujer con la que te casaste. Si es verdad lo que me cuentas, es verdad, hijo. Cada palabra. Carlos se pasó las manos por el pelo, respirando hondo. Necesito verificarlo. No es que no te crea, mamá, pero antes de hacer nada necesito estar seguro. Lo entiendo, y lo entendía. Porque Carlos amaba a Elena, o al menos amaba a la Elena que ella le había mostrado. Y descubrir que esa Elena era una mentira iba a destrozarlo. Esa noche Carlos tomó una decisión que cambiaría todo. Mamá, voy a instalar cámaras de seguridad en la casa. Cámaras para que estés más segura cuando estés sola. Y para saber qué pasa cuando yo no estoy. No dijo más. No hacía falta. Las cámaras llegaron una semana después. Un técnico vino a instalarlas en varios puntos de la casa: el patio, el salón, la cocina, la entrada y la escalera. Para que no se vea que son nuevas, les he puesto carcasas que parecen detectores de humo, me explicó Carlos. Elena no sospechará nada. Y así fue. Elena no sospechó nada. O eso creímos. Capítulo 7. La tarde del martes. El día que todo cambió fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque los martes Rosario libra. Los martes estoy sola en casa hasta que alguien llega. Ese martes en particular, Elena llegó temprano del trabajo. Eran apenas las 3 de la tarde cuando escuché la puerta principal abrirse, sus tacones contra el mármol del patio, sus pasos subiendo la escalera hacia su habitación. Yo estaba en la cocina preparando salmorejo para la cena. Tenía los tomates ya triturados, el pan remojándose, el ajo y el aceite listos. Iba a hacer también unas croquetas de jamón, las favoritas de Carlos. Escuché a Elena bajar. Sus pasos eran diferentes, más suaves. Se había quitado los tacones. ¿Necesita ayuda, señora Mendoza? Su voz llegó desde el umbral de la cocina. Me volteé. Elena estaba ahí con pantalones de deporte y una camiseta holgada, sin maquillaje, el pelo suelto. Parecía más joven así, más vulnerable. Pero sus ojos eran los de siempre. Fríos, calculadores. No, gracias. Estoy preparando la cena para Carlos. Algo cambió en el rostro de Elena. Un músculo se tensó en su mandíbula. Siempre preparando cosas para Carlos, dijo con una voz extraña, como si yo no existiera en esta casa. Me quedé quieta con la cuchara de madera en la mano. Elena, yo no... ¿Usted no qué, señora Mendoza? No quiso recordarme cada día que esta casa fue suya primero, que usted estuvo aquí antes que yo, que Carlos la ama a usted más de lo que me amará nunca a mí. El aire se volvió pesado entre nosotras. Eso no es cierto, Elena. Carlos te adora. Ella se rió, una risa seca sin humor que me heló la sangre. Carlos me tolera, pero cada vez que me mira, me compara con usted. Mi madre hacía las tortillas así. Mi madre sabía planchar las camisas de esta manera. Mi madre. Estoy harta. Di un paso hacia atrás. Algo en sus ojos me asustaba. Yo nunca he querido interponerme entre vosotros, pero lo hace. Cada día, con su sola presencia. Salí de la cocina. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de esos ojos que me miraban con un odio que no creía merecer. Subí las escaleras sin pensar. Después recordé que había dejado mi rosario en la repisa del pasillo del piso de arriba,
junto a la imagen de la Virgen del Rocío que Miguel me regaló en nuestra luna de miel. ¡Qué tonta fui! Llegué al rellano, me agaché para tomar el rosario, y entonces escuché sus pasos detrás de mí. Me enderecé, me volteé. Elena estaba ahí a menos de 1 metro con esa mirada que nunca olvidaré. «¿Sabe qué sería más fácil, señora Mendoza?», susurró. «Que usted ya no estuviera aquí». Y antes de que pudiera responder, sentí sus manos contra mi espalda. El empujón fue fuerte, preciso, calculado. Caí hacia adelante. Mis pies perdieron el suelo. Vi los escalones de mármol acercándose a una velocidad imposible. Mi vida entera pasó ante mis ojos en un segundo. Miguel sonriendo, mis hijos de pequeños corriendo por el patio las tardes de verano con olor a azahar. Mis manos se abrieron buscando algo, lo que fuera, y encontraron la barandilla. Me aferré con una fuerza que no sabía que tenía. Mis dedos se cerraron alrededor del hierro forjado como garras. Mi cuerpo se balanceó sobre el vacío, mis piernas colgando el peso de mis 68 años tirando de mis brazos. Van a pensar que fue un accidente. La voz de Elena llegó desde arriba, tranquila, casi divertida. Miré hacia arriba con el cuello torcido en un ángulo doloroso. Ella estaba ahí asomada viéndome colgar de la barandilla como un animal herido. Y se reía mientras yo luchaba por no caer. «Suéltese, señora Mendoza. Ya está vieja. Ya cumplió su papel. Déjenos vivir en paz». Mis brazos temblaban. El hierro se me clavaba en las palmas. Sentía que mis hombros iban a desprenderse de sus articulaciones. «Elena», logré decir con un hilo de voz. «Por favor». Ella ladeó la cabeza como estudiándome, como si yo fuera un insecto interesante que había encontrado en el jardín. Y entonces lentamente se dio la vuelta y entró a su habitación. Me dejó ahí, colgando, sola. No sé cuánto tiempo pasé así. Segundos, minutos, una eternidad. Logré apoyar un pie en uno de los barrotes inferiores de la barandilla, después el otro. Poco a poco, temblando, jadeando, rezando cada oración que recordaba, me impulsé hacia arriba hasta que pude volver a pisar el rellano. Me quedé ahí de rodillas llorando en silencio, con las manos sangrando y el corazón roto en 1000 pedazos. Pero entonces, mientras las lágrimas me nublaban la vista, recordé algo. Las cámaras. Carlos había instalado una cámara que apuntaba directamente a la escalera. Miré hacia arriba, hacia ese pequeño aparato disfrazado de detector de humo que había grabado todo. Y en ese momento algo dentro de mí cambió. Ya no era la víctima. Ya no era la anciana indefensa que aceptaba los abusos en silencio. Era una mujer con pruebas. Una mujer con la verdad de su lado. Y la verdad, como decía Miguel, siempre sale a la luz. Bajé a mi habitación arrastrándome. Cerré la puerta con llave. Me lavé las manos temblorosas viendo cómo el agua se teñía de rojo. Me cambié de ropa. Me até un pañuelo al cuello para cubrir las marcas rojas que empezaban a aparecer en mi piel. Y esperé. Esperé a que Carlos llegara. Esperé a que llegara la hora de la verdad. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me quedé en mi habitación sentada en el borde de la cama mirando la puerta. Cada sonido me sobresaltaba. Los pasos de Elena arriba, el agua corriendo en las tuberías, el viento moviendo las ramas del naranjo contra la ventana. Mi teléfono estaba en la cocina. No me atreví a ir a buscarlo. No me atreví a salir de esa habitación hasta que Carlos llegara. ¿Y si Elena bajaba? ¿Y si intentaba terminar lo que había empezado? Pero no bajó. La escuché moverse por la planta de arriba durante un rato y después silencio. Probablemente estaba en su habitación preparándose para la actuación de la noche, preparando su sonrisa perfecta, sus palabras dulces, su máscara de esposa amorosa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Mi nuera me empujó por las escaleras. Sin el video sería mi palabra contra la suya. Y Elena era joven, guapa, convincente. Yo era una vieja que acababa de sufrir una caída. ¿A quién creerían? No. Tenía que esperar a Carlos. Tenía que mostrarle la grabación. Tenía que dejar que él viera con sus propios ojos quién era realmente la mujer con la que se había casado. A las 7:30 escuché la puerta principal abrirse. «Ya estoy en casa», la voz de Carlos. Mi salvación. Escuché a Elena bajar las escaleras. Tacones otra vez. Se había cambiado, se había maquillado. Lista para su papel de esposa perfecta. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día largo? ¿Y mi madre?» «Creo que está descansando en su habitación.
La pobre parecía cansada esta tarde. La pobre, como si no hubiera intentado matarme hacía apenas 4 horas. Respiré hondo. Me levanté. Abrí la puerta. Caminé hacia el salón con pasos firmes, aunque por dentro temblaba como una hoja. Carlos y Elena estaban en la cocina. Él se estaba sirviendo un vaso de agua. Ella estaba sacando platos del armario. Mamá, dijo Carlos sonriendo al verme. ¿Has descansado? Sí, hijo. Te veo. Carlos frunció el ceño. ¿Estás bien? Pareces pálida. Estoy bien, pero necesito que hagamos algo antes de cenar. ¿El qué? Miré a Elena. Ella me sostuvo la mirada con una sonrisa tranquila. Estaba segura de que había ganado. Segura de que yo no diría nada. Segura de que como siempre me callaría para no causar problemas. Necesito que enciendas el televisor, hijo. Hay algo que quiero que veas. Carlos me miró extrañado, pero cogió el mando y encendió la televisión del salón. Elena se quedó quieta junto a la encimera. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Un destello de duda, un atisbo de miedo. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Carlos. Solo mira, hijo. Por favor. Conecté mi teléfono al televisor. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Busqué la grabación de esa tarde. Mamá, ¿qué? Mira, le di al play. En la pantalla grande del salón apareció la imagen en alta definición de la escalera, de mí agachada cogiendo mi rosario, de Elena acercándose por detrás con esos ojos que ya no tenían nada de humano. El audio era perfectamente claro. ¿Sabe que sería más fácil, señora Mendoza, que usted ya no estuviera aquí? Carlos se puso de pie lentamente. Su rostro se vació de color. En la pantalla las manos de Elena me empujaban. Mi cuerpo caía. Mis manos se aferraban a la barandilla. Mi cuerpo quedaba colgando sobre el vacío. Van a pensar que fue un accidente. La risa de Elena llenó el salón. Esa risa que había escuchado mientras luchaba por mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se volteó hacia su esposa con una expresión que nunca le había visto. Algo entre el horror, la furia y la incredulidad absoluta. Carlos, yo puedo explicar... Empezó Elena, pero su voz se quebró. Explicar que la voz de mi hijo era un susurro helado. Explicar que intentaste matar a mi madre. Yo no... Yo estaba... Ella me provocó. Lo vi todo, Elena. Lo escuché todo. Carlos cerró los puños. Las venas de su cuello se marcaban bajo la piel. La empujaste. Te reíste. La dejaste ahí colgando, esperando que se matara. Elena se levantó de la silla buscando las palabras correctas, pero ya no había palabras que pudieran salvarla. Sal de esta casa, dijo Carlos finalmente. Ahora, esta noche. Carlos, por favor, podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Vete de aquí antes de que llame a la policía. Elena me miró entonces con esos ojos que ya no fingían nada. Había odio puro en ellos. Odio y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la promesa de que esto no había terminado. Tienes 1 hora para recoger tus cosas, dijo Carlos. Ni 1 minuto más. Elena subió las escaleras sin decir palabra. Escuchamos cómo arrastraba maletas, cómo abría cajones, cómo sus tacones iban y venían sobre el suelo de madera. Carlos se sentó en el sofá y hundió la cara entre las manos. Sus hombros temblaban. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. Perdóname, mamá, dijo con voz rota. Perdóname por no haberlo visto antes, por haberte puesto en peligro, por haber traído a esa mujer a tu casa. Tú no sabías, hijo. Debí saberlo. Soy tu hijo. Debí notar las señales. El amor nos ciega, Carlos. A todos. Tú querías creer que ella era buena. No hay culpa en eso. Casi te mata, mamá. Pero no lo hizo. Estoy aquí. Estoy bien. Él me abrazó fuerte como no lo había hecho desde que era niño, y tenía miedo de las tormentas. 50 minutos después, Elena bajó con 3 maletas grandes. Se había cambiado otra vez. Vestía un traje pantalón oscuro, el pelo recogido, el maquillaje perfecto. Pero algo se había roto en su cara. Ya no quedaba nada de esa mujer perfecta que había entrado en nuestras vidas hacía 3 años. Carlos intentó una vez más. Por favor, somos un matrimonio. Podemos arreglar esto. Mi hijo se puso de pie. Sacó su cartera. Sacó varios billetes de 50 euros y los puso sobre la mesa. Para el taxi y el hotel. Mañana a primera hora voy a ver a mi abogado para empezar el divorcio. Divorcio, Elena palideció. Carlos, no puedes. Puedo y lo voy a hacer.
Vas a firmar todo. No vas a pedir nada. Porque si me obligas a ir a juicio, este video se hace público. Y entonces no solo pierdes el matrimonio, pierdes tu libertad. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Está claro, ella asintió lentamente. Derrotada, cogió sus maletas, caminó hacia la puerta, se detuvo en el umbral y me miró una última vez. Usted ganó, señora Mendoza, dijo con voz amarga. Espero que esté feliz. Yo no gané nada, Elena, le respondí con una tristeza que no esperaba sentir. Y tú lo perdiste todo. Esa es la diferencia entre nosotras. La puerta se cerró detrás de ella. Escuchamos el sonido de sus maletas arrastrándose por el empedrado de la calle, el ruido del taxi que había pedido, el motor alejándose en la noche. Y entonces solo silencio. Carlos se dejó caer en el sofá otra vez. Hice lo correcto, mamá. Me senté a su lado. Hiciste lo único que podías hacer, hijo. La amaba, o creía amarla. Lo sé. ¿Cómo pude estar tan ciego porque ella no quería que vieras? Las personas como Elena son expertas en usar máscaras. Te muestran lo que quieres ver hasta que sienten que ya te tienen atrapado. Carlos asintió lentamente, pero vi el dolor en sus ojos. Porque por más que Elena hubiera intentado matarme, por más que se hubiera revelado como una persona cruel y calculadora, él había sido su esposa. Había compartido su cama, sus sueños, 3 años de su vida. Y eso no se borra de un día para otro. Esa noche ninguno de los dos durmió. Yo me quedé despierta en mi habitación, sentada junto a la ventana, mirando el patio iluminado por la luna. El naranjo se mecía suavemente con la brisa nocturna. Las estrellas brillaban sobre Sevilla como habían brillado todas las noches desde que Miguel y yo nos mudamos a esta casa. Pero algo había cambiado. El miedo que me había acompañado durante meses empezaba a desvanecerse. En su lugar sentía algo nuevo, algo que se parecía a la esperanza. A las 4 de la mañana escuché pasos en el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió suavemente. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí, hijo. Pasa». Carlos entró en pijama con el pelo revuelto y los ojos rojos. Se sentó en el borde de mi cama igual que cuando era niño y tenía pesadillas. «No puedo dormir», confesó. «Yo tampoco. Sigo viendo ese video en mi cabeza. Tus manos aferrándose a la barandilla, tu cuerpo colgando, y ella riéndose». Me moví para hacerle sitio. Él se acostó a mi lado como hacía cuando tenía 7 años y le daban miedo los truenos. ¿Qué fue lo que no vi, mamá? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Porque ella no te dejaba verlo. Nadie puede ver lo que alguien se empeña en ocultar. Hubo señales antes, le conté todo entonces. Las pequeñas crueldades que había soportado en silencio, los comentarios envenenados, las miradas frías, los accidentes, que no eran accidentes. Carlos escuchó sin interrumpir. Con cada palabra que yo decía, su mandíbula se apretaba más. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», preguntó cuando terminé. «Porque no quería ser esa suegra. No quería que tuvieras que elegir. Te hubiera elegido a ti. Siempre. Lo sé. Por eso no te dije nada». Se quedó en silencio un momento procesando mis palabras. «Nunca más vuelvas a callarte por protegerme, mamá», dijo finalmente. «Prométemelo. Te lo prometo». Nos quedamos ahí abrazados hasta que el cielo empezó a aclararse con los primeros rayos del amanecer. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de la fuente del patio. El olor a azahar entraba por la ventana abierta. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo Carlos después de un largo rato. Que yo de verdad quería que funcionara. Quería tener una familia. Quería darte nietos. Quería que fuéramos felices los 3 juntos. Y lo seremos, hijo, algún día. Con la persona adecuada. Y si no hay persona adecuada, y si esto me dejó tan roto que no vuelvo a confiar en nadie, le acaricié el pelo como cuando era pequeño. «Confiarás, porque tienes el corazón de tu padre, y los hombres como tu padre no dejan que una mala experiencia les robe la capacidad de amar». Carlos me abrazó más fuerte. «Te quiero, mamá, y yo a ti, hijo, más de lo que las palabras pueden decir». El sol salió sobre Sevilla dorando las azoteas de Triana, haciendo brillar las aguas del Guadalquivir. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podíamos respirar. Pero yo sabía con una certeza que me helaba los huesos que esto no había terminado. Porque las personas como Elena no desaparecen solo porque las eches de tu casa. Las personas como Elena esperan, planean, buscan el momento perfecto para devolver el golpe.
Y cuando escuché mi teléfono sonar a las 8 de la mañana, con un número desconocido, supe que la siguiente fase de esta pesadilla estaba a punto de comenzar. El teléfono sonó a las 8 de la mañana con un número desconocido. Yo estaba en la cocina preparando café para Carlos y para mí. Ninguno de los dos había dormido. Las ojeras bajo nuestros ojos contaban la historia de una noche en vela llena de preguntas sin respuesta y miedos que no nos atrevíamos a nombrar. Miré la pantalla del móvil. Número oculto. Diga silencio al otro lado. Solo una respiración pesada, lenta, deliberada. ¿Quién es nada? La respiración continuó durante 10 segundos más. Y luego la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono con el corazón acelerado. ¿Quién era?, preguntó Carlos desde la puerta de la cocina. No lo sé. Número oculto. No dijeron nada. Carlos frunció el ceño. Probablemente una equivocación. O una de esas llamadas comerciales. Sí, dije, aunque no me lo creía. Probablemente. Pero ambos sabíamos quién estaba detrás de esa llamada. Lo sabíamos sin necesidad de decirlo en voz alta. Ese día Carlos fue a ver a su abogado. Don Álvaro Ruiz, un hombre serio de unos 60 años que había llevado los asuntos legales de la familia Mendoza durante décadas. Había ayudado a Miguel a fundar la empresa. Había redactado su testamento. Había estado en su funeral llorando como si hubiera perdido a un hermano. Esto es muy grave, Carlos, dijo don Álvaro después de ver el vídeo. Estamos hablando de intento de homicidio. Tu madre podría haber muerto. Lo sé. ¿Quieres presentar cargos? Carlos me miró. Yo estaba sentada en una silla al otro lado del despacho con las manos todavía vendadas por los cortes que me había hecho al agarrarme a la barandilla. ¿Qué opinas, mamá? La pregunta me pilló desprevenida. Durante toda mi vida había sido yo quien tomaba las decisiones difíciles. Pero ahora sentada en ese despacho con olor a cuero y papel viejo, me sentía pequeña, vulnerable, como si el empujón de Elena me hubiera quitado algo más que el equilibrio. No sé si quiero que vaya a la cárcel, admití. Solo quiero que se aleje de nosotros, que nos deje en paz. Entiendo, dijo don Álvaro, pero déjame explicarte algo, señora Mendoza. Las personas como Elena no se alejan porque se lo pidas. Las personas como Elena solo respetan una cosa: las consecuencias. ¿Y si presentamos cargos y ella contraataca?, preguntó Carlos. Elena es lista. Puede inventarse cualquier cosa. Por eso tenemos el vídeo. Es una prueba irrefutable. No hay manera de manipularlo o negarlo. Me quedé en silencio pensando en las palabras de don Álvaro. Tenía razón. Lo sabía. Pero una parte de mí, esa parte que todavía creía en la bondad de las personas, quería creer que Elena simplemente desaparecería de nuestras vidas. Qué ingenua fui. Hagámoslo, dije finalmente. Presentemos cargos. Esa tarde fuimos a la comisaría de la Policía Nacional en el centro de Sevilla, un edificio gris y frío que olía a burocracia y café malo. Nos atendió un inspector de mediana edad, con bigote canoso y ojos cansados, que había visto demasiadas historias como la mía. Vamos a necesitar el video original, dijo después de escuchar mi declaración, y un informe médico de sus heridas. Lo tengo todo, respondió Carlos sacando una carpeta con documentos. El inspector revisó el video en su ordenador. Su expresión no cambió, pero vi cómo apretaba los labios cuando Elena me empujó, cómo sus ojos se endurecieron cuando escuchó su risa. Esto es intento de homicidio, dijo finalmente. Vamos a emitir una orden de detención y una orden de alejamiento. Su nuera no podrá acercarse a menos de 200 metros de usted, de su hijo o de su domicilio. ¿Cuánto tardará?, pregunté. La orden de alejamiento puede estar lista mañana. La detención depende de si la encontramos. ¿Sabe dónde está alojada? No tengo idea. El inspector asintió. La buscaremos. No se preocupe, señora Mendoza. La justicia tarda, pero llega. Salimos de la comisaría con una sensación extraña. Alivio mezclado con miedo. Esperanza teñida de incertidumbre. Habíamos dado el primer paso, pero el camino que teníamos por delante todavía era largo y oscuro. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Esta vez a las 3 de la madrugada. Número oculto. Silencio. Respiración. Clic. Y otra vez a las 4. Y a las 5. Y a las 6. Cada llamada era un recordatorio. Elena no había terminado. Elena estaba ahí fuera en algún lugar planeando su siguiente movimiento. Capítulo 10. La contraofensiva. La orden de alejamiento llegó 3 días después. Un documento oficial con sellos y firmas que prohibía a Elena Vargas acercarse a nosotros. Pero las llamadas no pararon. Tampoco los mensajes.
Empezaron a llegar al móvil de Carlos. Números diferentes cada vez imposibles de rastrear. Mensajes cortos crípticos envenenados. Tu madre es una mentirosa. El vídeo está manipulado. Vas a arrepentirte de esto. Carlos los borraba sin responder, pero yo veía cómo cada mensaje le afectaba. Cómo la duda, esa semilla venenosa que Elena había plantado, empezaba a crecer en su interior. Una semana después del incidente llegó el primer artículo. Rosario lo vio primero. Llegó esa mañana con el periódico en la mano y la cara pálida como la cal de las paredes de Triana. Señora Catalina tiene que ver esto. Era el Diario de Sevilla, uno de los periódicos locales más leídos de la ciudad. En la sección de sucesos a media página, un titular que me heló la sangre. Suegra tirana, la verdad detrás del video viral. Debajo una fotografía de Elena, llorando, tapándose el rostro con las manos, la imagen perfecta de una víctima. Leí el artículo con las manos temblando. Elena Vargas, 36, rompe su silencio tras ser acusada de intento de homicidio por su suegra Catalina Mendoza, 61. En una entrevista exclusiva con este periódico, Vargas asegura que el video que se ha difundido está manipulado y que ella es en realidad la víctima de años de abuso psicológico. Mi suegra me hizo la vida imposible desde el primer día, afirma Vargas entre lágrimas. Me humillaba constantemente delante de mi marido, me hacía sentir que nunca sería suficiente, controlaba cada aspecto de nuestras vidas. Según Vargas, el incidente en la escalera fue un momento de desesperación después de una discusión en la que Mendoza la habría amenazado. Yo solo me defendí. Ella se tropezó. Yo nunca la empujé. El video está editado, insiste Vargas. Han cortado la parte donde ella me ataca primero. Mi exmarido y su madre han contratado a alguien para manipular las imágenes y destruir mi reputación. La abogada de Vargas Dña, Carmen Soto, ha anunciado que presentará una contradenuncia por difamación y manipulación de pruebas. No pude seguir leyendo. El periódico se me cayó de las manos. Las letras se volvieron borrosas. El mundo empezó a dar vueltas. Señora Catalina, ¿está bien? La voz de Rosario sonaba lejana como si viniera de otro planeta. Señora Agua, logré decir. Tráeme agua. Me senté en el sofá del salón intentando respirar, intentando procesar lo que acababa de leer. Elena había contraatacado, y lo había hecho de la peor manera posible, atacando mi reputación, mi credibilidad, mi dignidad. Suegra tirana. Esas palabras ardían como hierros candentes. Carlos llegó una hora después, alertado por Rosario. Traía el periódico en la mano, arrugado como si lo hubiera estrujado con rabia. No te lo creas, mamá. Es todo mentira. Lo sé, hijo. Pero la gente no lo sabe. La gente va a leer ese artículo y va a pensar. Van a pensar lo que nosotros les digamos que piensen. Tenemos el video original, sin editar, con la marca de tiempo. Vamos a demostrar que todo lo que dice es mentira. Pero yo conocía el poder de las palabras impresas. Conocía cómo funcionaba la opinión pública. Una vez que te etiquetan de cierta manera, es casi imposible quitarte esa etiqueta. Suegra tirana. Esas palabras me perseguirían durante mucho tiempo. Los días que siguieron fueron una pesadilla. El artículo del Diario de Sevilla fue solo el principio. Otros periódicos recogieron la historia. Las redes sociales explotaron. De repente mi nombre estaba en boca de toda Sevilla. ¿Habéis visto lo de la suegra de Triana? Dicen que el video es falso. Pobre chica, las suegras de hoy en día son terribles. No sé, yo vi el video y parece bastante claro. La gente opinaba sin conocerme, juzgaba sin saber, condenaba sin pruebas. Cuando salía a la calle sentía las miradas, los susurros, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo pasaba. Mira ese, ella, escuché decir a una vecina en el mercado de Triana. La suegra del video. Dicen que maltrataba a la nuera. Me fui del mercado sin comprar nada. Volví a casa casi corriendo con las lágrimas quemándome los ojos. Rosario me encontró llorando en la cocina. Otra vez. Señora Catalina, no les haga caso. Son unos ignorantes. Y si tienen razón, Rosario. Y si yo fui demasiado presente. Y si la agobié sin darme cuenta, usted no agobió a nadie. Esa mujer es mala. Yo lo vi desde el principio. Tenía una cara con don Carlos y otra cuando él no miraba. Pero la gente no lo sabe. La gente solo ve lo que Elena quiere que vean. Entonces hay que enseñarles la verdad. La verdad. Esa palabra que Miguel repetía como un mantra. La verdad siempre sale a la luz, Catalina. Tarde o temprano siempre sale.
Pero, ¿y si la verdad llegaba demasiado tarde? ¿Y si para entonces mi reputación ya estaba destruida? Don Álvaro nos llamó esa tarde con una propuesta. Tenemos que hacer una rueda de prensa, dijo. Mostrar el video completo sin editar a todos los medios. Dejar que la gente juzgue por sí misma. ¿Es necesario?, pregunté. No me gusta la idea de exponer mi vida así. Entiendo, señora Mendoza, pero Elena ya la ha expuesto. Ahora tiene dos opciones: quedarse callada y dejar que ella controle la narrativa, o salir a defenderse y mostrar la verdad. Carlos me miró. Mamá, creo que don Álvaro tiene razón. Si no hacemos algo, la gente va a seguir creyendo las mentiras de Elena. Cerré los ojos. Pensé en Miguel, en lo que él habría hecho en mi lugar. Miguel nunca huía de una pelea. Miguel siempre defendía lo que era justo aunque le costara. Miguel me habría dicho: Catalina, cariño, levanta la cabeza. No dejes que nadie te haga sentir vergüenza por algo que no hiciste. Está bien, dije abriendo los ojos. Hagamos la rueda de prensa. La rueda de prensa se celebró 3 días después en el despacho de don Álvaro. Vinieron periodistas de 4 medios locales y una emisora de radio. Yo estaba sentada en el centro de una mesa larga con Carlos a mi derecha y don Álvaro a mi izquierda. Frente a nosotros una docena de cámaras grabadoras y libretas. Tenía las manos heladas. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Don Álvaro habló primero. Explicó los hechos de manera clara y concisa. Las cámaras que Carlos había instalado por seguridad. El video que había grabado el incidente. Las mentiras que Elena había difundido. A continuación vamos a mostrar el video original, anunció. Sin editar. Con la marca de tiempo de las cámaras de seguridad. Juzguen ustedes mismos. La pantalla se encendió, y ahí estaba yo en alta definición agachándome para coger mi rosario. Y ahí estaba Elena acercándose por detrás con esos ojos que ya no podía olvidar. ¿Sabe qué sería más fácil, señora Mendoza, que usted ya no estuviera aquí? El empujón, la caída, mis manos aferrándose a la barandilla, mi cuerpo colgando sobre el vacío. Van a pensar que fue un accidente. La risa de Elena llenó la sala. Cuando el video terminó, el silencio era absoluto. Algunos periodistas estaban pálidos, otros tenían la mandíbula apretada. ¿Alguna pregunta?, dijo don Álvaro. Una periodista levantó la mano. Era joven, con el pelo recogido en una coleta y una libreta llena de notas. Señora Mendoza, Elena Vargas afirma que usted la maltrataba psicológicamente. ¿Qué tiene que decir al respecto? Respiré hondo. Era el momento de hablar. Yo nunca maltraté a Elena, dije con voz firme aunque por dentro temblaba. La acogí en mi casa. Cociné para ella. Traté de hacerla sentir parte de la familia. Si cometí algún error fue querer demasiado a mi hijo. Fue no saber mantener la distancia que ella necesitaba. Pero eso no es maltrato. Eso es amor de madre. Elena dice que el video está editado, intervino otro periodista. Puede demostrar que no lo está. Don Álvaro tomó la palabra. El video tiene la marca de tiempo original de la cámara de seguridad. Hemos contratado a un perito informático que ha certificado que no ha sido manipulado. Aquí tienen el informe. Pasó copias del informe a todos los periodistas. Señora Mendoza, dijo la periodista joven de nuevo. ¿Qué mensaje tiene para Elena Vargas? Pensé en todas las cosas que podría decir. Todas las palabras de rabia y dolor que se habían acumulado en mi pecho durante semanas. Pero al final solo dije la verdad. Le deseo que encuentre la paz que claramente no tiene. Yo no soy su enemiga. Nunca lo fui. Solo soy una madre que quería ver feliz a su hijo. Si eso la hizo sentir amenazada, lo siento. Pero eso no justifica lo que hizo. Nada justifica intentar matar a otra persona. La rueda de prensa terminó media hora después. Los periodistas se fueron con sus cámaras y sus libretas, llevándose mi historia con ellos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si había hecho lo correcto. Si exponer mi vida así había sido valiente o estúpido. A la mañana siguiente tuve mi respuesta. Los titulares habían cambiado. El video sin editar demuestra el intento de homicidio. La nuera empujó a su suegra por las escaleras. Peritos confirman que el video de la suegra de Triana no fue manipulado. Elena Vargas de víctima a acusada. Las pruebas no dejan lugar a dudas. La opinión pública dio un giro de 180 grados. De repente yo ya no era la suegra tirana. Era la víctima, la anciana que casi muere a manos de su nuera.
la mujer valiente que había salido a contar su verdad. Los comentarios en las redes sociales cambiaron de tono. Pobre señora, casi la mata. Esa Elena es una psicópata. Espero que la metan en la cárcel y tiren la llave. Debería haberme sentido aliviada. Debería haberme sentido reivindicada, pero solo sentía vacío, porque sabía que esto no había terminado. Elena no era de las que se rendían. Elena era de las que esperaban, planeaban, atacaban cuando menos te lo esperabas. La orden de alejamiento no detuvo a Elena, solo la hizo más creativa. 2 semanas después de la rueda de prensa empezaron a llegar los mensajes a mi familia. Primero fue Marta, mi hija mayor, en Barcelona. Recibió un correo electrónico anónimo con fotografías de la casa de Triana. Fotos tomadas desde la calle de noche cuando todas las luces estaban apagadas. Tu madre no está tan segura como cree. Después fue Lucía en Madrid. Un mensaje en Facebook de una cuenta falsa. ¿Sabías que tu madre manipuló el testamento de tu padre? Pregúntale qué pasó con el dinero que falta. Y finalmente Carlos. Un sobre sin remite que llegó a su oficina en la constructora. Dentro una fotografía de nuestra boda, la de Miguel y mía, con mi cara tachada con un rotulador rojo. En el reverso una frase escrita a mano: los accidentes pasan, especialmente a las viejas que no saben cuándo cerrar la boca. Carlos llegó a casa esa tarde con el sobre en la mano y una expresión que nunca le había visto. Mezcla de furia y miedo. Ya basta, dijo. Esto tiene que parar. Llamamos a la policía. Vinieron, tomaron el sobre como prueba, nos dijeron que investigarían. Es difícil rastrear estos mensajes, admitió el inspector. Usa cuentas falsas, correos temporales, no deja huellas. ¿Y qué hacemos?, preguntó Carlos. ¿Esperar a que le haga daño a mi madre? Pueden contratar seguridad privada, instalar más cámaras, no salir solos. Seguridad privada, más cámaras, no salir solos. Mi casa se estaba convirtiendo en una cárcel. Y Elena era la carcelera. Esa noche Carlos contrató a 2 guardias de seguridad, hombres grandes serios que se turnaban para vigilar la casa las 24 horas del día. Mamá, sé que no te gusta esto, me dijo Carlos, pero prefiero que estés enfadada y viva a que estés contenta y... No terminó la frase. No hacía falta. Los días siguientes fueron tensos. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía una amenaza. Incluso el canto de los pájaros en el naranjo me ponía nerviosa. Rosario lo notó. Señora Catalina no puede vivir así. Se va a enfermar. ¿Y qué quieres que haga, Rosario? Esa mujer está ahí fuera esperando el momento perfecto para... No pude terminar. Las lágrimas me lo impidieron. Rosario me abrazó como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Su olor a jabón de lavanda y a cocina me reconfortó como nada más podía hacerlo. Esto va a pasar, señora. Ya lo verá, las personas malas siempre acaban pagando por lo que hacen. ¿Tú crees? Lo creo. Mi madre, que en paz descanse, siempre decía, el que la hace la paga, tarde o temprano, pero la paga. Quería creerla. Quería creer que la justicia existía, que el bien triunfaba sobre el mal, que las pesadillas tenían final. Fue un martes. Siempre era martes cuando pasaban las cosas malas. Rosario había llamado para decir que estaba enferma. Los guardias de seguridad estaban fuera, uno en la puerta principal y otro en la azotea. Carlos estaba en el trabajo. Yo estaba sola en la cocina preparando un gazpacho cuando sonó el timbre. Miré la cámara del interfono. Un repartidor uniformado con una caja mediana en las manos. Señora Catalina Mendoza, preguntó cuando abrí la reja del patio. Sí, soy yo. Tengo un paquete para usted. Firme aquí, por favor. Firmé sin pensar. El repartidor me entregó la caja y se fue en su moto. La caja era ligera. No tenía remite, solo mi nombre y dirección escritos con rotulador negro. La llevé a la cocina y la puse sobre la mesa. Me quedé mirándola durante varios minutos sin atreverme a abrirla. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que llamara a Carlos, que esperara a que llegara alguien. Pero la curiosidad pudo más. Abrí la caja. Dentro, envuelta en papel de seda blanco, había una muñeca. Era una muñeca de porcelana antigua, de esas que coleccionan los anticuarios y que cuestan una fortuna. Vestía un traje de flamenca rojo con lunares blancos como los que se llevan en la feria de abril. Tenía el pelo negro recogido en un moño, pendientes de coral, una flor en el pelo. Era hermosa y terrible, porque donde deberían haber estado sus ojos, solo había 2 cuencas vacías, negras,
horribles, como si alguien le hubiera arrancado los ojos con un destornillador. Solté la muñeca con un grito. Se estrelló contra el suelo de la cocina y se rompió en 1000 pedazos. Fue entonces cuando vi el papel. Estaba atado al cuello de la muñeca con un lazo rojo. Un papel doblado, pequeño, discreto. Lo abrí con manos temblorosas. Los accidentes no duelen si no los ves venir. Me dejé caer en una silla. El mundo daba vueltas. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía ver esas cuencas vacías mirándome desde el suelo rodeadas de fragmentos de porcelana rota. Llamé a Carlos. No sé cómo logré marcar el número. No sé cómo logré hablar. Hijo, ven, por favor, ven. Llegó en 15 minutos. Encontró el desastre en la cocina, la muñeca rota, el papel con la amenaza, y a mí sentada en una silla temblando como una hoja. Se acabó, dijo Carlos con una voz que no reconocí. Esta vez se acabó de verdad. Tomó las llaves de su coche y se dirigió a la puerta. Carlos, ¿a dónde vas a buscarla? No, Carlos, eso es exactamente lo que ella quiere. Que pierdas el control, que hagas algo de lo que te arrepientas. ¿Y qué quieres que haga? Que me quede aquí viendo cómo te aterroriza. Quiero que llames a la policía, que denuncies esto, que la dejes a ella cavar su propia tumba. Carlos se detuvo con la mano en el picaporte. Lo vi respirar hondo varias veces intentando calmarse. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes razón. Llamamos a la policía. Vinieron, recogieron los fragmentos de la muñeca y el papel, tomaron fotografías, añadieron todo al expediente. Es otra violación de la orden de alejamiento, dijo el inspector. Vamos a pedir una orden de detención. ¿Cuánto tardará?, preguntó Carlos. Depende de si la encontramos. Lleva semanas acosando a mi madre y no han sido capaces de encontrarla. Señor Mendoza, entiendo su frustración, pero Elena Vargas sabe esconderse. Está usando direcciones falsas, teléfonos de prepago intermediarios. Es como perseguir un fantasma. Un fantasma. Eso era Elena ahora. Un fantasma que acechaba desde las sombras, que atacaba cuando menos te lo esperabas, que desaparecía antes de que pudieras atraparla. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni la otra. Cada vez que cerraba los ojos veía las cuencas vacías de la muñeca. Cada vez que escuchaba un ruido pensaba que Elena había entrado en la casa. Cada vez que sonaba el teléfono el corazón se me paraba. Marta y Lucía querían que me fuera con una de ellas. Barcelona o Madrid, lejos de Sevilla, lejos de Elena. Mamá, por favor, suplicaba Lucía por teléfono. Aquí estarías segura. Ella no te encontraría. Esta es mi casa, hija, la casa donde viví con vuestro padre. No voy a dejar que esa mujer me expulse de mi propia vida. Tu vida vale más que una casa, mamá. Mi vida vale más, sí, pero mi dignidad también vale. Y si me voy ahora, ella habrá ganado. No sé de dónde saqué esas fuerzas. Tal vez del recuerdo de Miguel. Tal vez de la rabia que se había ido acumulando en mi interior durante meses. Tal vez del simple hecho de que ya no me quedaba nada más que perder. Me quedé en Sevilla, me quedé en mi casa, y esperé a que la justicia hiciera su trabajo. La detuvieron 3 semanas después del incidente de la muñeca. La policía la encontró en un hostal barato en las afueras de la ciudad, registrada con un nombre falso. Llevaba semanas moviéndose de un sitio a otro, pagando en efectivo, evitando las cámaras. Pero cometió un error. Usó su tarjeta de crédito para comprar gasolina. Una sola vez. Fue suficiente. El inspector me llamó a las 7 de la mañana. Señora Mendoza, tenemos a Elena Vargas bajo custodia. La hemos trasladado al centro de detención de Sevilla. Mañana será su audiencia preliminar. No sé qué sentí en ese momento. Alivio, supongo. Pero también vacío, como cuando terminas una maratón y tu cuerpo no sabe qué hacer con toda esa energía acumulada. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. El juez decidirá si hay suficientes pruebas para procesarla. Con todo lo que tenemos, el intento de homicidio, el acoso, las amenazas, la violación de la orden de alejamiento, es muy probable que la envíen a prisión preventiva hasta el juicio. ¿Y cuándo será el juicio? Puede tardar varios meses. El sistema judicial va lento, señora Mendoza, pero llegará, y cuando llegue usted tendrá su justicia. Colgué y me quedé sentada en la cocina mirando por la ventana. El naranjo del patio estaba en flor. Su aroma entraba por la ventana abierta, mezclándose con el olor del café que Rosario acababa de preparar. «Buenas noticias, señora Catalina», preguntó Rosario. «La han detenido». Rosario se santiguó.
Gracias a Dios. Gracias a la Virgen del Rocío. Gracias a la policía, más bien dije, pero sonreí. Aunque no viene mal un poco de ayuda divina. Carlos llegó 1 hora después con el alivio pintado en la cara. Ya está mamá. Se acabó. No del todo, hijo. Todavía queda el juicio. Pero ya está detenida. Ya no puede hacerte daño. Físicamente no, pero las personas como Elena tienen otras maneras de hacer daño. Y tenía razón. Lo supe cuando 2 días después, Elena concedió una entrevista desde la cárcel. A través de su abogada había conseguido hablar con un periodista de un programa de televisión sensacionalista. La vi en el telediario de la noche, vestida con el uniforme de la prisión, más delgada, el pelo sin arreglar, pero con esos ojos que seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores, peligrosos. Soy inocente, decía mirando a la cámara. Todo esto es una conspiración de mi ex-suegra y mi ex-marido para quedarse con la herencia. ¿Qué herencia?, preguntaba el periodista. La empresa constructora, la casa de Triana, todo. Catalina Mendoza es una mujer codiciosa que nunca me aceptó porque sabía que si Carlos se casaba tendría que compartir. Y el video, las imágenes parecen bastante claras. El video está manipulado. Lo he dicho desde el principio. Contrataron a un experto para editarlo. Los peritos dicen que no hay señales de manipulación. Los peritos fueron pagados por ellos. Todo el mundo tiene un precio. Apagué la televisión. Mamá, no le hagas caso, dijo Carlos. Nadie la cree ya. Alguien la creerá, hijo. Siempre hay alguien que quiere creer lo peor de los demás. Pero Carlos tenía razón en algo. La mayoría de la gente ya no creía a Elena. Sus mentiras se habían vuelto demasiado obvias, demasiado desesperadas. Cada vez que abría la boca se hundía más. La audiencia preliminar se celebró 1 semana después. El juez, un hombre severo de unos 60 años, revisó todas las pruebas. El video, los mensajes amenazantes, la muñeca mutilada, el testimonio de los guardias de seguridad, el informe de los peritos. Hay pruebas suficientes para procesar a la acusada por intento de homicidio, acoso, amenazas y violación de orden de alejamiento, dictaminó. La acusada permanecerá en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, que queda fijado para dentro de 3 meses. 3 meses, 90 días, 2160 horas. Podía esperar. El día del juicio amaneció nublado sobre Sevilla. Era octubre. Las hojas de los árboles empezaban a caer. El aire tenía ese olor a tierra mojada que anuncia el otoño. Hacía exactamente 1 año desde que nos habíamos mudado todos a la casa de Triana. 1 año desde que Elena había entrado en mi vida, como una sombra que lo oscurecía todo. Me vestí de negro, no por luto, sino por respeto. Respeto al proceso. Respeto a la justicia que estaba a punto de impartirse. Carlos vino a buscarme a las 8. Marta había volado desde Barcelona. Lucía desde Madrid. Mis 3 hijos juntos, protegiéndome como cuando eran pequeños y pensaban que su madre era invencible. Si supieran lo frágil que me sentía por dentro. La Audiencia Provincial de Sevilla era un edificio imponente con columnas de piedra y puertas de madera maciza. Había periodistas en la entrada, cámaras, micrófonos. El caso había atraído mucha atención. La gente quería ver cómo terminaba esta historia. Entramos por una puerta lateral escoltados por don Álvaro y 2 guardias de seguridad. Me senté en el banco reservado para las víctimas con mis hijos a mi lado. Y entonces la vi. Elena entró por otra puerta custodiada por 2 policías. Llevaba un traje pantalón gris, el pelo recogido sin maquillaje. Parecía más pequeña que la última vez que la había visto. Más humana. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo extraño pasó. No vi odio en sus ojos. No vi rabia. Solo vi vacío. Un vacío inmenso que me heló la sangre. El juicio comenzó a las 10. El fiscal presentó su caso de manera metódica. El video, los mensajes, la muñeca, los testimonios de los vecinos que habían visto a Elena merodeando por la casa. El informe psicológico que la describía como una persona con rasgos narcisistas y tendencia a la manipulación. Yo subí al estrado a las 11. Contar mi historia delante de todas esas personas fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cada palabra me costaba. Cada recuerdo me dolía. Pero lo hice, por Miguel, que me enseñó a no rendirme nunca, por mis hijos, que merecían ver que su madre era fuerte, por mí misma, que merecía justicia. Señora Mendoza, preguntó el fiscal,
¿Puede describir lo que sintió cuando Elena la empujó por las escaleras? Cerré los ojos un momento. Volví a sentir el vacío bajo mis pies. El frío del mármol acercándose. El terror absoluto de saber que iba a morir. Sentí que mi vida se acababa, dije con voz temblorosa. Sentí que todas las cosas que todavía quería hacer, ver a mis nietos crecer, envejecer en paz, todo eso desaparecía en un segundo. Y cuando escuché su risa, me detuve para tomar aire. Cuando escuché su risa mientras yo colgaba de esa barandilla, supe que estaba sola, completamente sola. ¿Había hecho usted algo para provocar ese ataque? No. Solo fui a buscar mi rosario. Solo eso. El abogado defensor intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Hizo preguntas sobre mi relación con Elena, sobre si la había tratado mal, sobre si había interferido en su matrimonio. Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted cocinaba para su hijo todos los días, incluso después de que él se casara? Sí, cocinaba, porque me gusta cocinar, porque quería que estuvieran bien alimentados. ¿No le parece que eso podría ser invasivo para una esposa joven? Cocinar para mi familia no es invasivo. Es amor. Amor o control, amor. Siempre amor. El abogado siguió presionando, buscando grietas en mi testimonio, pero no las encontró, porque yo decía la verdad, y la verdad es difícil de atacar. Elena subió al estrado por la tarde. La vi sentarse, colocarse el micrófono, mirar al jurado con esos ojos que habían aprendido a fingir tan bien. Señora Vargas, comenzó su abogada, ¿puede contarnos su versión de los hechos? Y Elena habló. Habló de su infancia difícil, de una madre que la abandonó cuando tenía 7 años, de un padre ausente, de una vida llena de rechazos. Habló de cómo había esperado encontrar en Carlos el amor que nunca había tenido, de cómo yo supuestamente había arruinado ese sueño. Catalina nunca me aceptó, dijo con voz quebrada. Desde el primer día me hizo sentir que no era suficiente, que nunca lo sería. Y el día del incidente, ese día perdí el control. Ella me había dicho cosas horribles, me había humillado una vez más, y yo solo quería que parara. No quería matarla, solo quería que dejara de hacerme daño. Lágrimas corrían por sus mejillas. Parecía genuinamente destrozada, y parte de mí, una parte muy pequeña que todavía creía en la bondad de las personas, se preguntó si había algo de verdad en sus palabras, si yo sin saberlo había contribuido a su dolor. Pero entonces el fiscal hizo su contrainterrogatorio. Señora Vargas, si usted actuó en defensa propia, ¿por qué se rió mientras su suegra colgaba de la barandilla? Elena no respondió. ¿Por qué dijo, van a pensar que fue un accidente? Silencio. ¿Por qué la dejó colgando y se fue a su habitación en lugar de ayudarla? Más silencio. ¿Por qué después de ser expulsada de la casa continuó acosando a su suegra? ¿Por qué envió esa muñeca con los ojos arrancados? Eso también fue defensa propia. Elena miró al fiscal con esos ojos vacíos que había visto al principio del juicio. Yo no envié ninguna muñeca, dijo, pero su voz ya no sonaba convincente. Tenemos las huellas dactilares, señora Vargas. Las suyas. En el papel que acompañaba a la muñeca, vi cómo el color abandonaba el rostro de Elena. Cómo su máscara, esa máscara que había llevado durante años, se agrietaba definitivamente. No dijo nada más. Los alegatos finales duraron 2 horas. El fiscal pidió 10 años de prisión. La defensa pidió clemencia argumentando que Elena había actuado bajo estrés emocional severo. El jurado se retiró a deliberar, y entonces comenzó la espera. Esperamos 6 horas. 6 horas sentados en los bancos de madera de la audiencia provincial, mirando las paredes, contando las baldosas del suelo, intentando no volvernos locos. Marta me traía café de la máquina. Lucía me sostenía la mano. Carlos caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Y si la declaran inocente?, preguntó Lucía en algún momento. No lo harán, dijo Carlos. No pueden. Hay demasiadas pruebas. Pero los jurados son impredecibles. No van a declararla inocente. Pero yo veía el miedo en sus ojos. El mismo miedo que sentía yo. Porque la justicia no siempre es justa. Porque a veces los culpables salen libres y los inocentes pagan por crímenes que no cometieron. A las 7 de la tarde el alguacil anunció que el jurado había llegado a un veredicto. Volvimos a la sala. Me senté en el mismo sitio de antes. Mis hijos a mi lado. Don Álvaro detrás. Elena fue traída de nuevo. Se sentó en el banquillo de los acusados con la espalda recta y la mirada fija al frente. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, señoría.
respondió el portavoz, un hombre calvo de unos 50 años. ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de intento de homicidio? El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Culpable. La palabra llenó la sala como un trueno. ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de acoso culpable? ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de amenazas culpable? ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de violación de orden de alejamiento culpable? 4 veces culpable. 4 cuchillos clavándose en la mentira de Elena. Sentí como Marta me apretaba la mano, como Lucía lloraba a mi lado, como Carlos cerraba los ojos con alivio. Y sentí algo más, algo que no esperaba. Tristeza, tristeza por Elena, por la mujer que podría haber sido si la vida la hubiera tratado mejor, por el amor que buscó y nunca encontró, por la rabia que la consumió hasta convertirla en un monstruo. El juez dictó la sentencia: 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Orden de alejamiento permanente. Elena no reaccionó, no lloró, no gritó, solo se quedó ahí inmóvil como si ya no le quedara nada dentro. Los guardias se acercaron para llevársela. Ella se levantó lentamente, y entonces, justo antes de salir por la puerta, se volvió hacia mí. No había rabia en sus ojos, no había odio, solo ese vacío inmenso que había visto al principio del juicio. Esto no ha terminado, susurró, pero esta vez sus palabras no me dieron miedo, porque sabía que sí había terminado, al menos esta parte. Salimos de la audiencia provincial bajo un cielo que empezaba a despejarse. Las nubes se abrían dejando pasar los últimos rayos del sol de octubre. Los periodistas nos esperaban fuera. Preguntas, flashes, micrófonos. Señora Mendoza, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Qué mensaje tiene para otras víctimas de violencia doméstica? ¿Perdonará algún día Elena? Don Álvaro habló por nosotros. Mi clienta está satisfecha con que la justicia haya prevalecido. Esperamos que este caso sirva de ejemplo para todas las personas que sufren en silencio. El mensaje es claro: no están solas. La ley las protege, y los agresores tarde o temprano pagan por sus actos. Nos abrimos paso entre la multitud y subimos al coche de Carlos. En cuanto cerró la puerta, el silencio nos envolvió. Se acabó, dijo Marta. Se acabó, repitió Lucía. Se acabó, confirmó Carlos. Pero yo no dije nada, porque sabía que no era tan simple, que las heridas que Elena había dejado tardarían mucho en cicatrizar, que el miedo que me había acompañado durante meses no desaparecería de la noche a la mañana. Pero también sabía algo más, que había sobrevivido, que había luchado, que había ganado. Esa noche mis 3 hijos se quedaron a dormir en la casa de Triana. Cenamos juntos en el patio bajo el naranjo con el olor a azahar, mezclándose con el aroma del gazpacho que Rosario había preparado. Hablamos de todo y de nada, de los nietos que crecían demasiado rápido, de los proyectos de la constructora, de los planes de Lucía para escribir un libro, de las vacaciones que Marta quería organizar en la playa. No hablamos de Elena, no hacía falta. Después de cenar, cuando Marta y Lucía se fueron a dormir, Carlos se quedó conmigo en el patio. ¿Cómo te sientes, mamá? No lo sé, admití, aliviada, cansada, triste. Triste porque, por Elena, por la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Mamá, ella intentó matarte, lo sé, y no la perdono por eso, pero puedo sentir tristeza por ella al mismo tiempo. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Carlos me miró con una expresión que no supe descifrar. Eres increíble, ¿lo sabías? Después de todo lo que te hizo, todavía puedes sentir compasión por ella. No es compasión, hijo, es humanidad. Reconocer que Elena también es una persona rota, dañada, pero una persona al fin. Yo no puedo hacer eso. No todavía. Dale tiempo. El perdón no llega de un día para otro. ¿Tú la has perdonado? Pensé en esa pregunta durante un largo rato. No dije finalmente, no la he perdonado, pero he decidido dejar de odiarla. El odio es un peso demasiado grande para cargar, y yo ya estoy demasiado vieja para pesos innecesarios. Carlos sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Papá estaría orgulloso de ti. Tu padre siempre decía que la venganza es un plato que se sirve frío, pero creo que se equivocaba. La mejor venganza no es el frío, es el calor. Es seguir viviendo, seguir amando, seguir siendo feliz a pesar de todo.
Nos quedamos en silencio mirando las estrellas que brillaban sobre Sevilla. Y por primera vez desde que todo había empezado, sentí paz. No una paz completa, no una paz perfecta, pero una paz que me permitía respirar, que me permitía imaginar un futuro, que me permitía creer que lo mejor todavía estaba por venir. El naranjo susurraba con la brisa nocturna, la fuente del patio cantaba su eterna canción. Y yo, Catalina Mendoza, 68 años, viuda madre superviviente, cerré los ojos y dejé que la noche me abrazara. Mañana sería otro día, y yo estaría ahí para vivirlo. Los meses que siguieron al juicio fueron de sanación lenta. No existe una cura rápida para el trauma. No hay pastilla que borre los recuerdos, ni terapia que elimine el miedo de un día para otro. La recuperación es un camino largo, lleno de curvas de retrocesos de días buenos y días malos. Yo tuve muchos días malos al principio. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, convencida de que había escuchado pasos en la escalera. Evitaba subir al segundo piso cuando estaba sola. A veces, cuando el viento movía las ramas del naranjo contra la ventana, saltaba del susto como si alguien hubiera entrado en la casa. Rosario me encontró más de una vez llorando en la cocina sin motivo aparente. Señora Catalina, ya pasó. Esa mujer está en la cárcel. No puede hacerle daño. Lo sé, Rosario. Lo sé, aquí me tocaba la cabeza. Pero aquí me tocaba el pecho, todavía no lo sabe. El psicólogo que don Álvaro me recomendó dijo que era normal, que el cuerpo guarda los traumas aunque la mente quiera olvidarlos, que necesitaba tiempo, paciencia, compasión conmigo misma. Usted sobrevivió a algo terrible, señora Mendoza, me dijo en una de nuestras sesiones. No se castigue por no estar bien inmediatamente. Dese permiso para sanar a su propio ritmo. Y eso hice. Me di permiso. Permiso para llorar cuando lo necesitaba. Permiso para tener miedo. Permiso para no estar bien. Y poco a poco, día a día, semana a semana, el miedo fue cediendo terreno a algo más, a la esperanza, a la paz, a la vida que seguía adelante a pesar de todo. Carlos fue mi roca durante esos meses. Venía a verme cada día como hacía antes de casarse con Elena. Cenábamos juntos, veíamos películas antiguas, hablábamos de todo y de nada. A veces nos quedábamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. ¿Cómo estás hoy, mamá?, me preguntaba siempre. Mejor le respondía y cada vez era más verdad. Marta llamaba desde Barcelona todas las noches. Lucía desde Madrid. Mis nietos me mandaban dibujos y videos cantando canciones. La familia, esa red de amor que había construido durante toda mi vida, me sostenía cuando yo no podía sostenerme sola. Un año después del juicio, algo cambió en Carlos. Lo vi llegar a casa una tarde con una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo. Una sonrisa genuina, de esas que iluminan los ojos además de los labios. Mamá, quiero presentarte a alguien. Se llamaba Inés. Inés Navarro, 35 años, arquitecta. Trabajaba en uno de los proyectos de la constructora. Era diferente a Elena en todos los sentidos posibles. Pelo castaño corto, sin artificio. Ropa cómoda, sin pretensiones. Sonrisa fácil que le llegaba a los ojos. Y cuando me saludó lo hizo con un abrazo cálido y espontáneo. Señora Catalina, Carlos me ha hablado mucho de usted. Es un placer conocerla por fin. El placer es mío, hija. Y la palabra hija salió natural esta vez, sin forzar, sin reservas. Inés se quedó a cenar esa noche. Ayudó a preparar la ensalada, puso la mesa, fregó los platos después. No trataba de impresionarme, no llevaba máscara. Era simplemente ella misma, y eso era más que suficiente. Me cae bien, le dije a Carlos cuando Inés fue al baño. Tiene buen corazón. Se le nota en los ojos. ¿De verdad? ¿No te parece demasiado pronto, hijo? El amor no entiende de calendarios. Si ella te hace feliz, yo soy feliz. Me hace feliz, mamá. Mucho. Entonces no dejes que el pasado te robe el futuro. Elena ya te quitó bastante. No le des también esto. Carlos me miró con los ojos brillantes. Te quiero, mamá. Y yo a ti. Más de lo que puedo decir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La casa de Triana volvió a llenarse de risas. Inés venía cada vez más a menudo. Mis hijas visitaban con más frecuencia. Los nietos corrían por el patio, jugaban con el agua de la fuente, trepaban al naranjo como habían hecho sus padres 30 años antes. La vida continuaba, diferente sí, marcada por cicatrices que nunca desaparecerían del todo, pero continuaba.
Y entonces, 18 meses después del juicio, llegó la noticia que lo cambió todo una vez más. Era un martes por la mañana. Siempre era martes. Yo estaba en el patio podando las rosas que había plantado junto a la fuente. El sol de primavera calentaba mis espaldas. Los pájaros cantaban en el naranjo. Todo parecía tranquilo, normal, ordinario. El teléfono sonó a las 10:15. Era un número de Sevilla que no reconocí. Por un momento el corazón se me aceleró. Los viejos miedos nunca desaparecen del todo. Diga, señora Catalina Mendoza. Sí, soy yo. Le llamo del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra. Soy el director Antonio Velázquez. El mundo se detuvo. ¿Ha pasado algo? Señora Mendoza, lamento informarle que Elena Vargas ha fallecido esta mañana. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Cómo logré preguntar? Un derrame cerebral. Ocurrió durante la noche mientras dormía. Cuando la encontramos esta mañana, ya no había nada que hacer. Me senté en el borde de la fuente. Las piernas no me sostenían. Un derrame cerebral, pero si solo tenía 38 años. A veces pasa, señora Mendoza. El estrés, la presión arterial, condiciones preexistentes no diagnosticadas. Estamos investigando, por supuesto, pero no hay señales de nada sospechoso. Entiendo. Hay otra cosa. El director hizo una pausa. Elena dejó instrucciones específicas para que en caso de fallecimiento se le entregara a usted un objeto personal. A mí sí, un cuaderno. Lo escribió durante su estancia aquí. El capellán de la prisión lo tiene. ¿Quiere que se lo enviemos? No supe qué responder. Quería recibir algo de Elena, las últimas palabras de la mujer que había intentado matarme. Sí, dije finalmente. Envíenmelo. Colgué y me quedé sentada junto a la fuente durante mucho tiempo. El agua cantaba su eterna canción. Las rosas perfumaban el aire. Y yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Elena estaba muerta. La mujer que me había empujado por las escaleras. La mujer que había aterrorizado a mi familia durante meses. La mujer que había llenado mis noches de pesadillas. Muerta. Debería haber sentido alivio, satisfacción, justicia poética, pero solo sentía vacío, un vacío inmenso que no sabía cómo llenar. Llamé a Carlos, le conté la noticia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó después de un largo silencio. No lo sé, hijo. Honestamente no lo sé. ¿Quieres que vaya? No hace falta, estoy bien. Solo necesito procesar. Te quiero, mamá. Y yo a ti. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana de mi habitación mirando el patio iluminado por la luna pensando en Elena. Pensando en la mujer que había conocido en la feria de abril con su vestido rojo y su sonrisa perfecta. Pensando en la mujer que había intentado matarme en lo alto de la escalera. Pensando en la mujer que había mirado al vacío durante el juicio como si ya no le quedara nada dentro. ¿Quién era Elena realmente? ¿La víbora que había aterrorizado mi vida? ¿O una mujer rota que nunca aprendió a amar sin destruir? No tenía respuestas. Solo preguntas. Y un cuaderno que llegaría en unos días. El paquete llegó una semana después. Era una caja pequeña, sin decorar, con el sello del centro penitenciario. Dentro, envuelto en papel marrón, había un cuaderno de tapas de cuero gastado. También había una carta del capellán de la prisión. Estimada señora Mendoza, Elena Vargas me pidió antes de morir que le enviara este cuaderno. Es un diario que escribió durante sus meses en prisión. Me pidió específicamente que usted lo recibiera. Es importante que lo lea, me dijo. Necesita saber la verdad. No sé qué contiene. Solo cumplo con su última voluntad. Que Dios la bendiga. Padre Miguel Sánchez. Dejé la carta sobre la mesa y miré el cuaderno. Quería leerlo. Quería saber qué había escrito Elena en sus últimos meses de vida. Una parte de mí decía que no, que lo quemara sin abrirlo, que dejara el pasado en el pasado. Pero otra parte, esa parte que todavía buscaba entender, necesitaba saber. Abrí el cuaderno. La letra de Elena era pequeña, apretada e inclinada hacia la derecha. Las páginas estaban llenas de palabras, algunas tachadas, otras subrayadas como si hubiera escrito en un estado de agitación constante. La primera entrada estaba fechada un mes después de su encarcelamiento. No sé por qué escribo esto. Tal vez porque necesito que alguien entienda. Tal vez porque necesito entenderlo yo misma. Catalina tiene razón. Soy un monstruo. Pero no nací así. Me convertí en esto día a día, decisión a decisión, hasta que ya no reconocía a la persona que veía en el espejo.
Seguí leyendo. Página tras página Elena contaba su historia, la verdadera historia. No la versión que había presentado en el juicio, sino la cruda, dolorosa, terrible verdad. Una madre que la abandonó cuando tenía 7 años. No eres digna de amor, le había dicho al irse. Un padre que se hundió en el alcohol y la ignoraba como si no existiera. Una adolescencia de soledad, de hambre, de afecto, de buscar en otros lo que nunca había recibido en casa. Aprendí pronto que el amor era algo que se ganaba, que se conquistaba, que se arrebataba si era necesario. Nunca aprendí que el amor se da libremente, sin condiciones, sin expectativas. Escribió sobre sus relaciones anteriores. Hombres que la usaron y descartaron. Hombres a los que ella usó y descartó. Un ciclo interminable de dolor infligido y recibido. Y escribió sobre Carlos. Cuando conocí a Carlos pensé que por fin había encontrado a alguien que me vería, que me elegiría, que me amaría como yo necesitaba ser amada. Pero él ya tenía a alguien, a su madre, a Catalina, y por más que lo intenté, nunca pude competir con ella. Las páginas siguientes eran las más difíciles de leer. No odio a Catalina, nunca la odié realmente. Lo que odiaba era lo que ella representaba, todo lo que yo nunca tuve. Una familia, un hogar, un amor incondicional. Cada vez que Carlos la miraba con esa devoción, cada vez que hablaba de ella con ese cariño, yo sentía que me arrancaban un pedazo del alma. Porque nadie me había mirado así nunca. Nadie había hablado de mí con ese amor. Y en lugar de alegrarme por ella, la envidié. La resent. La destruí. Las últimas entradas eran las más desgarradoras. He tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro. Demasiado tiempo. Y me di cuenta de algo terrible. Catalina no era mi enemiga. Nunca lo fue. Ella solo era una madre que amaba a su hijo. No había nada malo en eso. Lo malo estaba en mí. En mi incapacidad de aceptar que había espacio para las dos en la vida de Carlos. Pero ya es tarde para arrepentimientos. Ya es tarde para todo. Y entonces llegué a la última página. La página que lo cambió todo. Las manos me temblaban mientras leía las últimas palabras de Elena. Hay algo que nunca le conté a nadie. Algo que me llevé a la tumba. O casi porque ahora lo estoy escribiendo aquí para que Catalina lo sepa. Yo sabía que había cámaras. Vi a Carlos revisar la aplicación en su móvil varias veces. Vi cómo miraba disimuladamente hacia ciertos puntos de la casa. No soy tonta. Supe que había instalado cámaras de seguridad. Y supe que había una en la escalera. Aquella tarde cuando empujé a Catalina sabía que todo quedaría grabado. Sabía que me descubrirían. Sabía que iría a la cárcel. ¿Por qué lo hice entonces? Porque quería que me detuvieran. Porque quería que todo terminara. Llevaba meses sintiéndome atrapada en una vida que no reconocía siendo una persona que despreciaba. Cada mañana me miraba al espejo y veía a un monstruo. Cada noche me acostaba odiándome por las cosas que había hecho, las palabras que había dicho, el dolor que había causado. Quería parar, pero no sabía cómo. No tenía el valor de acabar con todo yo misma. Soy cobarde. Siempre lo fui. Así que dejé que las cámaras lo hicieran por mí. Empujé a Catalina sabiendo que me verían, sabiendo que me arrestarían, sabiendo que finalmente alguien me obligaría a parar porque yo no podía hacerlo sola. Esto no es una excusa. Nada excusa lo que hice. Casi maté a una mujer inocente por mi propia debilidad. Pero quería que Catalina supiera la verdad. Que supiera que no fue su culpa. Que nunca fue su culpa. Ella no me empujó al límite. Yo ya estaba en el límite mucho antes de conocerla. Ella solo tuvo la mala suerte de estar ahí cuando finalmente caí. Si alguna vez lee esto, señora Mendoza, quiero que sepa una cosa. Lo siento. No espero su perdón. No lo merezco. Pero lo siento. De verdad, y espero que encuentre la paz que yo nunca encontré. Cerré el cuaderno. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No lloraba por mí, lloraba por Elena, por esa mujer rota que había buscado la destrucción como única salida, por esa niña abandonada que nunca aprendió que merecía ser amada, por todo el dolor que había causado y todo el dolor que había sufrido. Ay, Elena, susurré al cuaderno cerrado. Qué triste es tu historia. Rosario me encontró así llorando en el salón con el cuaderno en las manos. Señora Catalina, ¿qué ha pasado? Le conté. Le leí las últimas páginas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas también. Pobre criatura, dijo Rosario santiguándose. Qué vida tan triste. Sí, muy triste. ¿La perdona ahora, señora? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo.
No sé si la perdono, dije finalmente, pero creo que la entiendo. Y a veces entender. Una semana después fui al cementerio donde habían enterrado a Elena. Era un día gris de primavera. Había llovido por la mañana y el aire olía a tierra mojada y a flores nuevas. Caminé entre las tumbas hasta encontrar la suya. Era una lápida sencilla, solo su nombre, las fechas de nacimiento y muerte. Nada más. No había flores, no había visitantes, solo silencio y olvido. Me quedé ahí de pie durante un largo rato sin saber qué decir. ¿Qué le dices a alguien que intentó matarte? ¿Qué le dices a alguien cuyas últimas palabras fueron una disculpa? Elena, empecé, y mi voz sonó extraña en el silencio del cementerio. No sé si puedes oírme, probablemente no, pero necesito decir esto en voz alta. Respiré hondo, leí tu diario, leí tus últimas palabras, y quiero que sepas que las escuché, que entendí, que sé que debajo de todo ese odio había una niña asustada que solo quería ser amada. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo. No intenté detenerlas. No te perdono por lo que hiciste. No puedo. Casi me matas. Aterrorizaste a mi familia. Destruiste el matrimonio de mi hijo. Eso no tiene perdón. Y aquí tuve que parar para tomar aire, pero puedo dejarte ir. Puedo soltar la rabia, el rencor, el miedo. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin ese peso. Saqué una rama de naranjo que había cortado del árbol del patio. Estaba en flor perfumada, hermosa. Esto es de mi casa, de la casa que tanto odiaste. Te lo traigo como símbolo de que ya no te odio, de que puedo recordarte sin dolor, de que puedo seguir adelante. Dejé la rama sobre la tumba. Descansa, Elena. Ojalá encuentres en la muerte la paz que no encontraste en la vida. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del cementerio. No miré atrás. Primavera de 2030. Sevilla. El naranjo del patio está más frondoso que nunca. Sus ramas se extienden como brazos protectores sobre la fuente de azulejos andaluces. El olor a azahar perfuma toda la casa, mezclándose con el aroma del gazpacho que Rosario prepara en la cocina. Tengo 73 años. El pelo completamente blanco. Las manos con manchas de la edad. Arrugas que cuentan historias en cada pliegue de mi piel. Pero estoy viva. Y eso, después de todo, es lo que importa. Carlos e Inés se casaron hace 3 años. Fue una boda pequeña y hermosa aquí mismo en el patio bajo el naranjo. Igual que la boda de Carlos con Elena, pero completamente diferente. Esta vez había amor verdadero en el aire. Esta vez las sonrisas llegaban a los ojos. Ahora esperan a mi primera nieta, una niña que nacerá en otoño y que se llamará Esperanza. ¿Por qué Esperanza?, le pregunté a Carlos cuando me lo dijo. Porque eso es lo que tú nos enseñaste, mamá, a nunca perder la esperanza, a creer que siempre hay luz después de la oscuridad. Marta sigue en Barcelona. Sus hijos ya son adolescentes. Sebastián estudia medicina. Emilia baila flamenco como una profesional. Lucía vive en Madrid con su familia. Su tercer hijo, nacido 2 años después del juicio, se llama Roberto, como su abuelo, como mi Miguel. Para que el nombre viva en 2 lugares, me dijo cuando nació. Rosario sigue viniendo todos los días, excepto los domingos. Tiene 70 años ya, y le he dicho 1000 veces que se jubile, pero se niega. ¿Y qué voy a hacer yo en mi casa, señora Catalina? Aquí tengo trabajo, tengo compañía, tengo propósito. Cuando usted se vaya, me voy yo también. Pues entonces no me voy nunca, le respondo, y las 2 nos reímos. El diario de Elena sigue en mi mesita de noche. No lo leo a menudo, pero a veces en las noches en que no puedo dormir, lo abro por las últimas páginas y releo sus palabras. No para sufrir, no para recordar el dolor, para recordar que todos tenemos nuestra historia, que todos cargamos heridas invisibles, que a veces las personas que más daño hacen son las que más daño han recibido. No significa que esté bien, no significa que se perdone, solo significa que se entiende. Y a veces entender es suficiente. Hoy es martes, pero los martes ya no me dan miedo. Estoy sentada bajo el naranjo en la misma banca de hierro forjado, donde Miguel y yo nos sentábamos a tomar el fresco hace tantos años. El sol de primavera calienta mis huesos viejos. Los pájaros cantan en las ramas. La vida sigue su curso eterno indiferente a nuestros dramas y tragedias. Esperanza, mi nieta de 5 años, corre por el patio persiguiendo a una mariposa. Tiene el pelo oscuro de su padre y los ojos claros de su madre.
Cuando ríe suena como campanillas de plata. Abuela, mira, una mariposa amarilla. ¡Qué bonita, cariño! A ver si la puedes atrapar. Carlos e Inés preparan el almuerzo en la cocina. Puedo escuchar sus risas mezclándose con el sonido de los platos y las sartenes. Marta y Lucía llegarán esta tarde con sus familias. Vamos a celebrar mi cumpleaños. 73 años. ¿Quién lo hubiera dicho? Pienso en todo lo que he vivido. En Miguel, que me enseñó a amar. En mis hijos, que me dieron propósito. En Elena, que me enseñó que sobrevivir no es suficiente. Hay que seguir viviendo. Pienso en la escalera de mármol que está a pocos metros de donde estoy sentada. Esa escalera que casi fue mi tumba. La subo y la bajo todos los días ahora. Ya no me da miedo. Solo me recuerda lo fuerte que puedo ser cuando no tengo otra opción. A veces, cuando la luz de la tarde entra por las ventanas de colores, me parece ver a Miguel parado en lo alto de la escalera sonriéndome. Sé que es mi imaginación. Sé que los muertos no vuelven. Pero me gusta pensar que me está cuidando desde algún lugar, que está orgulloso de mí. Abuela Esperanza viene corriendo hacia mí sin aliento, con las mejillas sonrojadas. ¿Me cuentas un cuento? Claro, mi amor. ¿Qué cuento quieres? Uno de cuando eras joven. Uno de aventuras. Sonrío. Las aventuras que he vivido no son para niñas de 5 años. Algún día, cuando sea mayor, le contaré mi historia. Le diré que su abuela estuvo a punto de morir y sobrevivió, que enfrentó a un monstruo y ganó, que aprendió que el perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. Pero hoy no. Hoy solo quiero disfrutar del sol, del olor a azahar, de la risa de mi nieta. Te voy a contar la historia de tu bisabuelo Miguel, le digo sentándola en mi regazo. Era un hombre que llegó a Sevilla con 17 años y 30 pesetas en el bolsillo. Esperanza me escucha con los ojos muy abiertos, absorta en la historia. El naranjo susurra sobre nuestras cabezas. La fuente canta su eterna canción. Y yo, Catalina Mendoza, 73 años, viuda, madre, abuela superviviente, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, una paz completa, profunda, verdadera. La paz de saber que lo peor ya pasó, que lo mejor todavía está por venir, que cada día que me levanto es un regalo que no doy por sentado. Elena quiso destruirme, pero no lo logró. En cambio, sin quererlo, me enseñó algo valioso: que la vida es demasiado corta para vivir con miedo, que el amor es demasiado precioso para darlo por sentado, que la familia, la verdadera familia, es lo único que realmente importa al final del camino. Miro a Esperanza, que se ha quedado dormida en mi regazo. Miro el patio lleno de sol. Miro la casa que ha visto 40 años de mi vida, con todas sus alegrías y todas sus tristezas. Y sonrío, porque estoy aquí, porque sobreviví, porque a pesar de todo elegí seguir viviendo. Y eso al final es la única victoria que importa. El perdón no es olvidar, es recordar sin dolor.